objetivo de esta pequeña intervención es darle herramientas a ustedes sobre qué es lo que viene en temas de economía naranja, qué se puede liderar desde la Universidad del Norte y qué se le puede proponer al gobierno. Tuve la fortuna de apoyar al presidente Duque en todo o sea, como recogíamos las inquietudes de la comunidad en temas del programa de gobierno de economía naranja, y eso fue un insumo grandísimo para lo que hoy es el plan de gobierno, que todavía no se ha construido, sino que se va a construir y que quedó redactado en este libro que se llama Indignación, que es donde están los puntos más importantes en los que él se va a enfocar en el gobierno. Entonces, léanselo a manera de, bueno, listo, esta es una visión de Estado, ¿ya? Si no es la que yo quiero, pues vamos a construir consensos y mostrarle qué es lo que nosotros queremos, que eso me parece que se debe hacer con la ley naranja. ¿Ahí dónde está? Entonces, vamos a empezar con los principios de la ley naranja. Yo lo que voy a hacer es que ya nosotros hemos venido estudiando y mis antecesoras han explicado muy bien en qué consiste y cuáles son los principios de la ley naranja. Yo lo que voy a hacer es que a partir de cada principio voy a dar iniciativas y voy a identificar proyectos que están en el plan de gobierno del presidente Duque y que van a servir y que desde la universidad podemos empezar a generar esos consensos. Sí, el consciente. Entonces, empecemos con la ley naranja, y ya Daniela nos habló muy bien del tema de información y por qué es importante tener data y empezar a construir esa data de por dónde se mueve la industria creativa. Me llama mucho la atención, yo no sé, por ejemplo, hay una iniciativa del gobierno muy buena, se llama Gobierno de Datos Abiertos, y ustedes se meten en esa página y uno empieza a ver datos de diferentes sectores. Pero es importante empezar a alimentar esa clase de iniciativas con datos de las industrias creativas. Y eso se obtiene a través de observatorios. Por ejemplo, Daniela ya habló que Findeter tiene como iniciativa hacer un observatorio de industrias creativas. Nosotros tenemos que empezar a generar nuestra propia data aquí en el Atlántico. Y por ejemplo, con Fundesarrollo, una idea que se puede hacer, una idea bien interesante, es que con Fundesarrollo es la organización que recoge la data y las estadísticas de competitividad de nuestro departamento. Se podría hacer una especie de cuenta satélite para empezar a fortalecer el tema de información que tiene la ley naranja. Entonces esa es una idea, información, empezar a generar datos abiertos. Yo conozco empresas que pagan, y tengo clientes que pagan mucho por datos, están interesados en tener data, ¿ya? Y eso también los gremios tienen que empezar a generar data y empezar a identificar qué aspectos de la economía naranja pueden aplicar a sus empresas. ¿Qué está aquí? Fomento a la industria cultural. Entonces, con la ley naranja, ¿qué se busca? Fortalecer a las empresas y más que todo a la industria creativa. ¿Cómo? Fomentando, por ejemplo, el tipo de empresas B, sistema B. Las empresas B, yo no sé si ustedes han escuchado el término empresas B, son empresas triple impacto, son empresas que tienen ánimo de lucro, que tienen impacto social, es decir, que son empresas que tienen prácticas benévolas con sus proveedores. Adicionalmente, le dan sentido a las
le dan sentido a sus empleados, tienen buenas prácticas con sus empleados, hacen que sus empleados participen de las utilidades de la empresa y adicionalmente, y algo muy importante, es que miden sus impactos ambientales y son empresas que son amigables con el medio ambiente. Ese tipo de empresas son las empresas que se van, o sea que va a haber un gran apoyo en los diferentes mecanismos que va a abrir el gobierno para fomentar capital semilla para ese tipo de emprendimientos. Entonces, el tema de Fondo Emprender, Impulsa, van a continuar, pero se van, o sea, un tema importante es que se van como a premiar, por decir así, el tema de empresas B y el tema de… el tema de empresas B va a ser muy importante y esos fondos van a tener… o sea, el tema de industrias culturales va a tener mucho peso en esos fondos y se van a abrir nuevos fondos. ¿Cuáles? No sabemos. ¿Ya? En este momento no sabemos porque apenas el plan de gobierno está en construcción. Pero yo creo que si ustedes tienen alguna idea, si en Uninorte de pronto han hecho tesis sobre cómo fomentar el emprendimiento cultural, yo creo que sería una buena estrategia llevar a cabo esas, o sea, presentárselas y generar una política pública para el fomento de la industria cultural. Algo súper importante y es el tema también que mi antecesora habló mucho. El tema de la institucionalidad. ¿Qué pasa? La Ley Naranja crea por ley el Consejo Nacional de Economía Naranja, donde están los ministros de Educación, Cultura, Presidencia de Findeter, el DANE. Pero ¿qué pasa? Sí, eso lo dice la ley. En el Atlántico nosotros tenemos que tener nuestro propio Consejo de Economía Naranja, donde esté el alcalde, el secretario de Hacienda, del departamento. Yo sé que es un poco difícil, pero desde la Universidad del Norte se pueden lograr esa clase de interacciones, ya porque, por ejemplo, yo soy del Magdalena también, y en el Magdalena es totalmente complicado el ecosistema de economía naranja. Aquí, por lo menos en el Atlántico, nosotros tenemos clusters, nosotros tenemos ecosistema. Hay una secretaría de educación y de cultura que trabajan coordinadamente. El secretario de Cultura es, la Secretaría de Cultura está impactando directamente en la política pública como tal de la economía, del fomento de la economía naranja. En Barranquilla hay un plan, o sea, hay en el sistema de gobierno, en el plan de desarrollo, hay un componente específico de fomento a la economía naranja, pero eso no pasa en los demás departamentos, en los demás municipios. Entonces, yo creo que desde Uninorte se podría impulsar el tema con asocios a las alcaldías. Yo no sé, Karen, si ustedes aquí tienen grupos de estudio de economía naranja o esta puede ser la semilla para empezar a hacer grupos con los politólogos, con los internacionalistas en temas de economía naranja y poder impactar así en la institucionalidad. Por ejemplo, el lunes 3 de septiembre en Medellín, en la Asamblea de Medellín, los directores de la Red de Economía Naranja de Colombia van a hablarles a los diputados sobre qué es economía naranja. ¿Ya? Y eso, Camilo, que estaba muy preocupado, bueno, ¿qué pasa si llega un alcalde y a los políticos no les importa? Pues yo creo que en la medida en que se vaya difundiendo el mensaje, que eso le quede en la retentiva a los tomadores de decisiones, yo creo que va a ser súper importante y eso va también calando en las comunidades, en los ciudadanos y no va a ser fácil que si hay una buena política de fomento a la industria creativa vayan a cambiar de gobierno, a cambiar el programa por cambio de gobierno.
¿ya? Entonces hay que empezar a aprenderse bueno, no aprenderse la ley, pero sí aprenderse el concepto de economía naranja, qué es, para qué sirve, cómo podemos generar desarrollo a través de la economía naranja, de este mecanismo. Por ejemplo, también que se podría, una buena iniciativa, por ejemplo, se va a hacer la primera cumbre mundial de economía naranja. Van a venir, pues se van a dictar, van a venir personas fuertes del sector aquí a Colombia, se va a dar mucha información y yo creo que esas cosas tenemos que estar conscientes de eso, participar activamente, traernos la cumbre a Barranquilla, tenemos un centro, Puerta de Oro divino. Barranquilla se está posicionando como una ciudad de grandes eventos, entonces este tema de la primera cumbre mundial de economía naranja puede causar mucho impacto positivo en Barranquilla. ¿Qué pasa? El tema de la institucionalidad de la propiedad intelectual, el tema de la institucionalidad de economía naranja está relacionado directamente con la institucionalidad en los temas de propiedad intelectual. Nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, una sede de la superintendencia, tenemos una persona que es un coordinador del Centro de Atención de Tecnología e Innovación, pero yo creo que la mayoría de ustedes no saben que a través de esa persona, si esa persona los atiende, ustedes pueden tener descuentos en las tasas de registros de marca, de patentes, de diseños industriales o cualquier otro mecanismo de protección de propiedad intelectual. Entonces eso tenemos que hacerlo masivo y en eso consiste el tema de institucionalidad de la propiedad intelectual, de la economía naranja relacionada con la propiedad intelectual. Y lo otro, Karen, también que es súper importante, y María Andrea, y ustedes que son también estudiantes y miembros de la sociedad civil, es tratar de plantear la posibilidad de tener un instituto de propiedad intelectual unificado, así como existe en otros países, porque la institucionalidad en este momento de propiedad intelectual, una está en cabeza de la superintendencia y la otra está en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, del Ministerio del Interior. Entonces, se podría hacer desde Uninorte, tesis, litigio estratégico, todavía no sé cómo se podría hacer, pero eso es un tema muy importante que podría salir de Uninorte. El otro tema en los cuales se puede, la ley naranja puede impactar en el territorio. Yo todo esto se los digo, es como ideas y detonantes que ustedes pueden hacer desde la academia, desde la sociedad civil, para poder aterrizar la economía naranja al territorio. O la economía naranja o impactar en las políticas públicas culturales, como ustedes lo quieran llamar, pero mis antecesoras, todas, absolutamente todas, han probado que el gasto público enfocado en la cultura impacta en la economía, impacta en la inclusión, impacta en la paz, impacta en el fomento, en la reactivación económica del país. Entonces esto es como un detonante, como ideas de lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué pasa? Daniela nos habló de la infraestructura, que a Findeter le tocaba el tema de infraestructura. Pues, ¿qué hay y qué es lo que se viene y en qué va a estar el gasto público enfocado? Se van a hacer unos centros Sacúdete, se llaman centros Sacúdete en el país. Esos centros Sacúdete son las iniciales de salud, centros de salud, cultura, deporte y tecnología. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es una oportunidad para Uninorte. Por ejemplo, a mí me parece que actividades del consultorio jurídico y el hospital podrían convertirse en un centro Sacúdete y le ponen un componente TIC
en alianza con los profesores de ingeniería electrónica, electrónica o de sistemas. Entonces ahí podrían empezar y mirar la posibilidad de que Uninorte liderara un centro Sacúdete. Museos itinerantes. Uno de los temas bandera del presidente Duque es hacer un programa especial para el fomento de museos itinerantes, virtuales o en persona. Y el impulso y desarrollo a la diseminación de contenidos locales. Entonces, ya nosotros hicimos el mapeo de qué programas de radio, emisoras comunitarias, porque por ahí eso va a haber mucho impulso, ¿ya? Qué historias, cómics, se me viene a la cabeza ahora, videojuegos típicos de Barranquilla, están los tenemos mapeados, los tenemos protegidos. ¿Cómo puede la Universidad del Norte, a través del consultorio jurídico, apoyar a todos esos artistas a que gestionen adecuadamente su propiedad intelectual? ¿Ya? Integración, y esto es para los alumnos, para los profes de relaciones internacionales. Uno de los temas de la ley es el tema de integración. ¿Y qué significa eso en la práctica? El presidente Duque ya dijo que no va a firmar más acuerdos, más tratados internacionales, sino que va a fortalecer y aprovechar los que hay, ¿ya? Y en muchos de esos tratados internacionales está el tema de propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar mercados interculturales de contenidos? ¿Ya? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos jurídicos vamos a utilizar para generar acuerdos de cocreación, codistribución, cooperación? Eso es súper importante, ¿ya? Si lo sabemos aprovechar. Por ejemplo, Barranquilla, ¿con qué ciudad hermana en otro país tiene? Para empezar a generar mercados internacionales de intercambio de contenidos culturales. ¿Ya? ¿Cómo vamos a proteger nuestra propiedad intelectual? Inclusión, que es la democratización del acceso a la justicia, del acceso a la cultura. Ahí vamos a tener que trabajar muchísimo el tema de excepciones y limitaciones, ¿ya? Porque la idea es hacer bibliotecas. Uno de los programas bandera va a ser hacer bibliotecas, itinerantes, bibliotecas virtuales, para que los niños tengan acceso a la cultura. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Porque entre más utilicemos cultura, más tenemos que estar conscientes de que de que la cultura implica propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, si somos usuarios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que respetar? ¿Ya? ¿Cómo tenemos que respetar los derechos de propiedad intelectual? Y si somos creadores de contenido, yo tengo que estar consciente de que el derecho de autor tiene dos vías, ¿ya? Un contenido moral y un contenido patrimonial. Entonces, a medida que empecemos a utilizar y que empiece a detonar todo el tema de economía naranja, vamos a tener o sea, el uso de los derechos de propiedad se tiene que hacer masivo y tenemos que utilizarlos, y se van a dar cambios muy importantes en la legislación. Entonces, era como, bueno, ya voy a terminar ya. Me dijeron que tenía que terminar mi exposición. Entonces, la idea es como, listo, estoy en el Atlántico, hay una ley que me dice una cantidad de cosas que no tengo ni idea cómo me las apropio yo desde la sociedad civil, desde la academia. Entonces, yo creo que, espero que les haya servido estas iniciativas. No sé si vamos a tener un panel ahora para ampliar el contenido.